Hola a todos, mi nombre es Isabel y este canal se llama Ideas para Fiestas. Hoy vamos a hacer chuches decoradas para Halloween, para vuestra fiesta, para que cuando tengáis la mesa dulce preparada, las chuches sean muy divertidas, pero además también son geniales para cuando viene alguien a vuestra casa a pedir una chuche. Vamos a empezar con nuestras chuches. Para la primera idea vamos a necesitar chocolate para postres y cucuruchos de helado. Fijaros, yo he comprado estos en Mercadona y vienen con un poco de chocolate por encima. Ahora cogemos el chocolate y con cuidado lo derretimos en una manga pastelera. Vemos que está todo bien disuelto, bien derretido. Cerramos por detrás para que no se escape y ahora vamos a hacer el patrón de nuestro cucurucho, como es de chocolate es más fácil, en una hoja de papel de horno. Cortamos nuestra manga y hacemos círculos superiores al tamaño del cucurucho. Damos unos golpecitos para quitar las posibles burbujas y metemos a la nevera a endurecer. Mientras derretimos otro poco de chocolate y vamos llenando nuestros cucuruchos con lo que queramos dentro. Van a ser sombreros de bruja, piñatas. Bueno, hemos derretido el chocolate y lo ponemos alrededor de nuestro cono. Una vez que lo hemos puesto alrededor, tapamos con los círculos que habíamos hecho anteriormente y ya está. Solo nos falta decorar un poco nuestro sombrero. ¿Cómo lo decoramos? Pues hemos impreso, los tenéis en nuestra web en ideas2s.com, una especie de hebillas para adornar el sombrero. Pues las pegamos con un poco de celo atrás y ya está. Fijaros, lo abren y la piñata. Bueno, vamos con otras ideas. He comprado algunas chuches que son normales, los chupachups son normales, y otras de muñecos y cosas más típicas de Halloween. La siguiente idea es, con una brocheta o un palillo hacemos un agujero en estos muñecos de gominola. Más que tiburones hubiera preferido serpientes o algún insecto, pero no he encontrado. Y ahora ponemos los chupachups o las piruletas como si esos tiburones se los estuvieran comiendo. Es más divertido dar a un niño un chupachups con un tiburón que darle tal cual el chupachups. ¿Veis? Pero vamos, ya digo, me hubiera gustado algo un poco más guarrillo, más asqueroso. La tercera idea tiene que ver con galletas. Fijaros, estas galletas Oreo que le encantan a todo el mundo, pues vamos a abrirlas por la mitad. Con cuidado que no se rompan, que se rompen muy fácilmente, y vamos a poner la crema a los lados porque meteremos dentro una chuche. Entonces ponemos la crema a los lados y cortaremos la chuche por la mitad. Ahora cortamos la gominola, ya digo, lo mejor sería que fueran insectos, pero en mi caso es un tiburón. La cortamos y la ponemos a cada lado de la Oreo. Bueno, hay que tener cuidado y cortar en este caso la aleta del tiburón para que no sobresalga y entonces se rompa la Oreo de arriba. Y ahora solo tenemos que poner la Oreo. Es más divertido dar una galleta de estas a un niño que una galleta sola. Bueno, vamos con otra, que son estos ojos horribles que venden ahora. Bueno, horribles, a mí me encantan. Incluso vamos a hacer un vídeo solo de ojo, un ojo gigante. Estos ojos los podéis hacer también con fondant, ¿eh? Os recomiendo que veáis el vídeo pasado que hacíamos pequeñitos, pues igual los podéis hacer en grande. Y lo ideal es ponerlos clavados en un chupachups o entre los dientes esos que también venden. Estos ojos dan mucho juego. Bueno, ¿qué os han parecido esas ideas? Pues os voy a dar otra más. Tenemos una chuche, una piruleta, un chupachups, lo que sea, y un insecto de estos de plástico que venden en las tiendas. Pues ¿qué tenemos que hacer ahora? Coger nuestra chuche, coger el insecto y ¡pum! Lo pegamos, ponemos un poco de pegamento en la parte de atrás y ya está. ¿No es más divertido dar a un niño una piruleta con algún bichillo que darle la piruleta tal cual? Pues nada, esta es otra idea. Como veis, son ideas súper sencillas, pero que nos pueden hacer que la fiesta sea un poco más divertida. Y nada más, nos vemos en el siguiente tutorial.